Estamos orando y oro para que esta palabra se haga rema en tu espíritu, que esta palabra te revista de la presencia, de la autoridad, te dé esa investidura fuerte, que esta palabra en ti crezca y lleve fruto para la gloria del nombre todopoderoso del Hijo eterno de Dios, Jesucristo de Nazaret. Acuérdate de suscribirte. Gracias por suscribirte y gracias por hacer que otras personas participen de este ministerio que estamos desarrollando a través de la predicación de la palabra de Dios. Hoy quiero recordarte que somos la Escuela de Teología Bíblica Bensalón Internacional de Colombia, con sede principal aquí en la ciudad de Cartagena. Desde el año 2009 estamos trabajando incansablemente en la ampliación del conocimiento en el ministerio del cuerpo de Jesucristo. Es así como a partir de este momento comparto con usted el mensaje de la palabra de Dios titulado Gracia sobre Gracia. La palabra del Señor dice que ciertamente la ley fue traída por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre esto de la gracia quiero hacer un aporte más al conocimiento que ya Dios te ha dado. Y es cuando le preguntamos a alguien, ¿usted qué piensa de su salvación, hermano? Cuénteme. Y dice, bueno, realmente estoy luchando por la salvación. Estoy esforzándome por la salvación. Y he hecho algunos ayunos con el propósito, hermano, de poder lograr la salvación. Y es así como, entonces, hermano, usted sabe que si no peleamos por esta salvación se nos va de las manos. Y me quedo observando, me quedo mirando y con las personas que he tenido la oportunidad le explico. Quiero explicarle algo si usted me lo permite. La palabra de Dios nos enseña en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Nos explica, dice, porque por gracia, no dice gracias, sino gracia. Hay una diferencia entre la expresión, entre el término gracia y el término gracias. Son dos cosas diferentes. Entonces yo le digo a la persona, al amigo, lo que le estoy comentando a usted. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Me llama la atención este término gracia. Y por eso el Señor ha traído a mi corazón que comparta con usted este pensamiento con el propósito de consolidarlo más y más y más en ese fundamento que el Señor ha colocado sobre tu vida. Dice que la gracia y la verdad fue traída por Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir cuando la palabra de Dios dice, porque por gracia soy salvo? Que nosotros somos salvos única, mire, escuche bien, única y exclusivamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa obra es omen, no solamente amén, sino omen. ¿Qué quiere decir omen? Consumado es, hecho
está. Es decir, que su salvación y mi salvación no es por ningún acto de caridad, ningún acto de ayuno, ningún acto de diezmo, ningún acto de ofrenda, ningún acto de servicio. Nada agrega a esa salvación, que es por pura gracia. Me gusta Oseas capítulo 14, versículo 4, cuando el Señor dice, porque por pura gracia los amé. Oseas 14, 4, porque por pura gracia los amé. Es lindo cuando nos detenemos en la palabra de Dios a pensar sin carrera, sin afán, y a mirarla desde los diferentes ángulos, teniendo en cuenta que mientras que yo estoy compartiendo con usted un mensaje sobre la gracia, el Espíritu de Dios le está dando la otra parte de ese mensaje, y a otro le está dando otra parte de ese mensaje, y así sucesivamente. Entonces, la salvación es exclusivamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el día que usted vaya a morir, usted, si tiene la oportunidad de decirle a Dios, decirle, Señor, yo voy a entrar al cielo, única y exclusivamente es por tu gracia, no por 40 días de ayuno, no porque fui un buen diezmador, no porque fui una persona que sirvió en la iglesia, nada de lo que el hombre haga. Escuche, que le estoy hablando claro. Nada de lo que el hombre haga lo salva, excepto que se arrepienta de corazón, reconociendo que es pecador, aceptando al Cordero Santo Jesucristo de Nazaret como su única ofrenda perfecta ante el Padre, ante Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien cargó, refiriéndose a Cristo, él mismo sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, no ayunamos para salvarnos, no diezmamos para salvarnos, no ofrendamos, ni colaboramos, ni hacemos esto y aquello para salvarnos, porque somos salvos única y exclusivamente es por la obra expiatoria del Cordero Jesucristo de Nazaret, mediante un acto de arrepentimiento genuino. No estoy hablando de remordimiento. Estoy hablando de arrepentimiento genuino, cuando usted dice, Señor, perdóname, yo reconozco que soy pecador, pero tomo la decisión de apartarme de ese camino para andar en tus caminos. Quiero hablar un poquito sobre la gracia. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro de Éxodo que cuando Israel iba a salir de Egipto, Dios derramó gracia sobre ellos. Y dice que los egipcios le entregaron las prendas, le entregaron la joya, le entregaron los mejores vestidos que tenían, porque Dios había derramado gracia sobre ellos. Fíjese que esto es algo que es muy importante. Cuando usted, mi querido oyente, cuando usted recibe la gracia de Dios, cuando usted aceptó a Jesucristo como su Rey, soberano, Señor y Salvador, la gracia de Dios llegó a tu vida. Pero esta gracia de Dios, dice 1 Corintios 6:1, que debe de ser renovada, debe
de ser renovada, debe de ser, usted debe de crecer. Todos tenemos que crecer en esta gracia. Por eso dice que nosotros somos llamados a no despreciar, a no recibir en vano la gracia de Dios. O sea, el apóstol explica que una persona, si la persona no valora la gracia de Dios, entonces la persona menosprecia esta gracia. No la tiene en cuenta esta gracia. Y la persona puede entonces empezar a caminar en contravía. El libro de Tito dice que la gracia de Dios, Tito, el último libro después de Timoteo, según de Timoteo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Mucha gente dice, no, es que ya nosotros no estamos bajo la ley mosaica, y eso es cierto, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, pero no estamos sin ley. Estamos en la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que no estamos sin ley, estamos bajo la ley de la gracia de Dios, del Espíritu de vida. Ahora, cuando la gracia de Dios, que cada día debe crecer en mi vida y en tu vida, Señor, permítenos hoy crecer en tu gracia. Porque el antónimo de la palabra gracia es desgracia. Y hay creyentes que ellos caminan como unos verdaderos desgraciados. Repito, caminan como unos verdaderos desgraciados. ¿Por qué? Porque en ellos, por falta de doctrina, falta de conocimiento quizá, falta de discipulado, yo no sé. Entonces ellos no logran crecer en la gracia. Y esto es precisamente lo que nos dice el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a crecer en la gracia. ¿Y cómo usted crece en la gracia? En su comunión con Dios, en el estudio de las Escrituras y en una disposición del corazón para agradar y obedecer al Señor. Es decir, que no se trata de una fe de labios, sino de una determinación, de una decisión. Fíjese entonces qué función desempeñan las obras en un hijo de la gracia de Dios. Si usted lee el versículo 10 de Efesios capítulo 2, allí dice que Dios ha preparado, Cristo ha preparado de antemano una serie de obras para que nosotros andemos en ellas. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Tito 3:14. Hemos tratado que nuestros hermanitos se aprendan a Tito 3:14. Unos lo han hecho, otros no. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que no
para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Esto quiere decir que yo, como miembro activo del cuerpo del Señor, debo ser un instrumento de servicio, de colaboración, de ayudar, de participar en la obra que la iglesia de Jesús todos los días somos llamados a realizar, y es la evangelización. Es decir, nosotros no podemos ser cristianos del púlpito a la casa y de la casa al púlpito, porque estamos demostrando que no estamos dando testimonio del ministerio que nos ha sido encomendado, como el de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por lo menos a la persona que está al lado, a nuestro vecino, nuestra vecina, esa persona que se acaba de mudar. Recordarle que somos agentes celestiales con una misión especial aquí en la tierra. Usted es un agente especial, celestial, con una misión del reino de Dios aquí en la tierra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Aquí no se trata de que yo lo en mi casa, yo hago vigilia en mi casa, eso es correcto y te felicito, porque eso es parte y es lo que tenemos que hacer para seguir creciendo en la gracia. Cuando la gracia de Dios está creciendo en tu vida abunda la acción de gracias. Hay una diferencia entre la palabra gracia y la palabra gracias. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, si mi mente no me traiciona. Dad gracias. No dice gracia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre que mis hermanos me llaman, yo no les respondo como una muleta, no, sino porque estoy empezando a entender que tenemos que aprender a dar gracias. El término gracias es una expresión de agradecimiento, de reconocimiento. Que la bendición que tenemos ha sido por gracia. Y fíjese que cuando una persona es agradecida, usted le hace un favor, ¿cómo le responde a esta persona? Gracias. Gracias por suscribirte, lluvias de bendiciones, y gracias por compartir este mensaje. Lluvias de bendiciones sobre tu vida.